Iglesia, los invito a que nos pongamos sobre nuestros pies para adorar a nuestro Dios. Para que meditemos en la palabra y en lo que cantamos, quiero compartirles un pasaje de la palabra de Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabemos el nombre de Cristo porque es un glorioso intercambio. Pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Su hijo él me recibió y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer él no otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán grande
por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Amén. De igual forma, alabemos al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Recordando las palabras de Cristo, dijo: sigan mi ejemplo, que soy manso y humilde de corazón. Y esta canción nos recuerda eso. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Glorifiquemos al Señor y contemplémoslo a través de la creación, a través de su palabra, a través de nuestras vidas también. Somos un pequeño reflejo de la gracia de Dios.
Padre, tú eres santo, eres digno de toda honra, de toda gloria. Eres digno que te sirvamos, Señor, como en nuestras vidas, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Dispón nuestro corazón, nuestra mente, aún nuestro cuerpo, Señor. Quita el sueño, quita toda distracción, por favor, para poder escuchar tu palabra y que llegue a lo profundo de nuestro corazón y podamos, Señor, aplicarla. Gracias por tu iglesia, gracias porque es un privilegio, Señor, poder adorarte como congregación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo entendemos así o no? ¿O usted le colocó esa cita al Señor? Se cayó el Zoom de acá. Ya comenzaron las pantallas a apagarse. ¿Listo? El Señor, entendemos que el Señor coloca esta cita, ¿cierto? Y no queremos perdernos nada de lo que el Señor tiene para nosotros. Traemos lo mejor, así que estemos, ¿cierto? Siempre el domingo con nuestra mente, nuestro corazón, de que venimos es a cumplirle al Señor como congregación, porque entre semana también tenemos que cumplirle, ¿no? ¿Usted le cumple al Señor entre semana? Uy, el resto queda invitado a que le cumpla al Señor. No hay mejor tiempo que delante de nuestro Señor. ¿Usted lo cree así? ¿Lo cree así? Ah, bueno, sí, hay que verdad tener esa convicción. ¿Listos? Hoy tenemos también predicador invitado, traído de lejos realmente, viene de más allá de la 26. Y también un saludo a los que se están conectando por los medios. También la Iglesia Gracia en Abundancia, los amigos, invitados, familiares que se están conectando. Dios quiere hablarnos todos los días y de pronto se conectó hoy. Dios quiere hablarle hoy a usted, a su vida, a su corazón. Gracias, mi hermano Víctor. Vamos a orar, los invito a que nos coloquemos en pie, por favor. Vamos a orar para seguir con un corazón dispuesto a recibir del Señor hoy. Traemos, ¿qué? Un corazón dispuesto. Traemos lo mejor, todo lo que hemos alistado entre semana para Él. Aún todo lo que Él nos ha dado, Él es digno de toda gloria y de todo honor. Y gracias por la palabra que ha preparado el día de hoy. Padre, te damos gracias, bendito Señor, una vez más, experimentando, recibiendo tu amor, tu misericordia, tu fidelidad a tu palabra, a tus promesas. Y Señor, gracias por el día de hoy, porque una vez más, Señor, tienes palabra, Padre Santo, para cada uno. Venimos con una actitud, Señor, dispuesta a ti, Señor, a entregarte todo lo que, Señor, tú eres digno. Igual, todo lo que nos has dado es tuyo, bendito Padre Celestial. Por eso, Señor, gracias por permitirnos ser administradores de lo que tú nos has dado y administradores, bendito Señor, también de esa palabra que nos has dado, viva y eficaz. Gracias por este siervo que hoy ha preparado, Señor, conducido y guiado por ti, la palabra, Señor, para esta congregación. Señor, háblanos en el día de hoy, Señor. Haznos sensibles a tu mensaje, a tu voz en cada corazón. Padre, a ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Iglesia, muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Tengan todos muy buenos días, mis hermanos, sean bienvenidos, y a los hermanos que nos acompañan a través de Zoom, de las redes, también una cordial bienvenida. Mientras usted se va en su Biblia al libro de Josué, ya saben que estamos estudiando el libro de Josué, y para las personas que quizá recién nos visitan, nos están conectando recientemente, bueno, les recordamos que estamos haciendo un estudio sistemático del libro de Josué, y estamos,
revisando capítulo a capítulo, versículo a versículo, lo que la palabra tiene para enseñarnos a través de este hermoso libro. Ya vamos a terminar, queda poco tiempo para terminar el libro de Josué, y hemos visto muchas cosas interesantes, tanto con el pastor como con mi hermano Raúl y mi hermano Oscar, y hemos visto cómo el pueblo de Josué, después de su trasegar por el desierto, ha llegado a iniciar la nueva sociedad de la vida como pueblo, como nación de Israel. Vimos en el capítulo 1 los preparativos para la conquista. Si quieres repasarlo ahí por un segundo, vamos a hacer un repaso rápido de un minuto. En capítulo 1 vimos los preparativos para la conquista. Luego vimos en el capítulo 2 cómo Josué envía unos espías nuevamente a la tierra, pero esta vez ya no envía 10, sino que envía solamente 2. Recuerden que aprendimos que los primeros espías fue una idea más bien del pueblo que de Dios, ¿cierto? Vimos en el capítulo 3 el paso del río Jordán, un capítulo súper interesante. Vimos como en el 4 ellos toman unas piedras y esas piedras quedan como ejemplo y nos recuerdan que las aguas del río Jordán fueron otra vez divididas. El Señor había dividido el Mar Rojo para que pasara el pueblo y otra vez divide las aguas del río Jordán en el capítulo 4. Vimos en 5 el tema de la circuncisión allá en Gilgal, ¿cierto? Vimos cómo dejó de caer el maná en ese capítulo. Luego vimos una parte súper interesante y es cuando el Señor Jesucristo se aparece en una teofanía a Josué y le recuerda que Él es el comandante del ejército celestial de Dios y no es tanto Josué, porque a veces nos envanecemos con el poder y olvidamos por un momento que Dios es supremo. Luego vimos la toma de Jericó y cómo milagrosamente por obra de Dios el pueblo se toma Jericó, ¿cierto? Con una acción militar, una estrategia que parecía como un poco ridícula en principio, pensarían sus enemigos, pero que fue determinante. En el 7 vimos el pecado de Acán, ¿lo recuerdan? Eso que puso tropiezo para que el pueblo de Israel en 8 no pudiera tomarse Jai, que parecía algo como muy sencillo, muy fácil, pues no fue así. Cómo se destapa, digamos, este pecado. Luego vimos en el 9 cómo los gabaonitas, de manera muy astuta para no pelear con Israel, hacen una alianza con ellos, y lo vamos a ver a través de la historia, lo que pasó con esa alianza que ellos hicieron, y cómo los de Israel se dan cuenta y les dicen, bueno, ustedes nos engañaron realmente, ustedes no vienen de tan lejos como decían que venían, sino que realmente viven aquí al lado de nosotros. Pero bueno, ya no podían hacer nada porque trato es trato. Luego vimos en el 10 la derrota de los amorreos, ¿lo recuerdan? Un capítulo muy interesante. Vimos en el 11 la alianza de Javín. Vimos cómo ya el Josué, ya al mando directamente, haciendo de estratega militar, se apodera prácticamente de toda la tierra y derrota a todos esos reyes. Allí en el capítulo 12, uno los derrotó Moisés y otro los derrotó Josué. Y en el capítulo 13 vimos que había todavía mucha tierra por conquistar, realmente era un territorio bastante grande y había tierra, y vimos cómo ahí murió el adivino Balaam en ese capítulo. En el 14 vimos la repartición de la tierra por suerte, ¿cierto? Y vimos algo súper interesante que nos enseñó el pastor acerca de cómo este hombre Josué arrancó esta travesía con 40 años y ahora tiene 85, y dice que está como un roble, como de 20 años para ir a la guerra, para entrar y para salir. Increíble, un hombre con toda la decisión, y vemos como él conquista la tierra, pero que hay que esforzarse para conquistarla, mata gigantes. Es una persona que nos enseña con su ejemplo de vida y el amor a Dios una lección interesantísima. Y luego, bueno, vimos el territorio de Efraín y de Manasés, vimos los territorios de las demás tribus, y finalmente hemos llegado al capítulo 20, hermanos. Y aquí nos vamos a detener porque esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver las ciudades de refugio. Vamos a ver las ciudades de refugio y vamos a ver qué es eso de las ciudades de refugio. Y era parte de la organización que el pueblo traía con respecto a lo que estaba haciendo en la conquista de la nueva tierra. Entonces, el pueblo de Israel ya está en la tierra que Dios le prometió. ¿Listo? El pueblo ya está ahí. Y los enemigos de Israel han temblado realmente, literalmente han temblado de miedo, viendo el poder de Dios con esta nación y todo lo que hacía.
En ese tiempo no había internet, ni telégrafo, ni fax. Bueno, muchos de ustedes no conocieron el fax, pero no había ninguno de esos medios, ni WhatsApp, ni nada, pero las noticias llegaban. Y el terror cundió en todo ese territorio por lo que hacía Israel a través del poder de Dios. Realmente era el poder de Dios obrando a través de la vida de este pueblo de Israel. Entonces, la gente ha visto ese poder. Y aquí pareciera de aquí para adelante solo quedan 5 capítulos, como que el libro es un poco aburrido y como que ya no hay mucho que ver ahí, pero van a ver que hay una parte súper interesante que el Señor nos va a enseñar con este capítulo 20 y lo que queda del libro. Entonces voy a pedirle, hermanos, que vaya conmigo a Josué 20 y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 1. Y ese capítulo se llama Las ciudades de refugio, lo que vamos a ver hoy. Entonces, capítulo 20, versículo 1. Habló Jehová a Josué, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar en que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entrarán en su mano al homicida, no entregarán, en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote. En aquel tiempo, sumo sacerdote en aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Oremos, hermanos, oremos para entrar en el desarrollo del capítulo. Gran Dios, Padre Santo, Dios eterno, te agradecemos, Dios, por esta mañana que has creado, por este día maravilloso. Te agradecemos, Señor, por la convocación santa a la cual nos has traído. Padre, te agradecemos por tu bondad, por tu gran fidelidad, Señor, por tu longanimidad, por tu paciencia y tu paz en nuestra vida. Señor, tú sabes y conoces perfectamente nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, que hay una tempestad, una tormenta en medio de este mundo. Necesitamos un refugio seguro, Señor. Necesitamos un refugio celestial, porque no desconocemos las artimañas del enemigo, Señor. Estamos en medio de la guerra espiritual y sabemos la sutileza con que el enemigo está ido avanzando lentamente a través del mundo y permeando todas las instituciones y todas las entidades, Señor. Te rogamos que seas supremo en nuestras vidas, que seas nuestro refugio seguro, nuestra roca fuerte, que nos guardes, que nos protejas, que ilumines tu palabra con el poder del Espíritu Santo, para que seamos nosotros enseñados, redarguidos e instruidos para ese momento donde vamos a tener que echar mano de tu palabra y reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso y que fuera de ti no hay nada mejor para nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, quien es Dios y reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a pedirle que sigamos en el versículo 21 leyendo un poquitito los siguientes renglones. Dice el 21: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a José, hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová
en estas ciudades con sus ejidos. Un ejido se entiende como, digamos, el solar, el patio. Era un terreno, pero con un patio, un terrenito pequeño, digamos, como para tener algunos animales, como para que se entienda, una pequeña parcelita. ¿Listo? Hermanos, entendiendo que Dios es soberano y Él no descuida ninguno de los detalles que tienen que ver con su gloria y con lo relativo a nuestra salvación, pensando en eso, en que Dios es bien detallado en todos los aspectos de nuestra salvación, vamos a ver que también fue muy detallado en todo el tema de lo que iba a pasar con este pueblo cuando ya estuvieran en este territorio. Entonces, ya en el peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel, el Señor había previsto, el Señor todo lo sabe, que durante ese peregrinaje todo ese montón de personas seguramente iban a tener conflictos, problemas y dificultades. Era lo más seguro. Entonces, Él dejó detallado un tratamiento para ese tipo de casos. Como era esa cantidad de gente andando por el desierto y se iban a presentar roces y problemas, como pasa con todos los vecinos, bueno, pues el Señor dijo, vamos a dejar detallado qué hay que hacer en esos casos. Recuerden que esta es una nación nueva, una nación naciente donde no había, digamos, una constitución, por así decirlo, como la nuestra, ni unas leyes donde aquí en Colombia tenemos una constitución por la que nos regimos, hay unos estamentos, hay unos magistrados, unas cortes, hay unas leyes por las que nos regimos. Bueno, este pueblo no las tenía escritas, pero Dios sí las tenía determinadas para ellos. Voy a pedirle que vayamos por un momento a Éxodo capítulo 21 y 22. Vamos a ir ahí al Éxodo 21, mis hermanos. Y en este capítulo 21 de Éxodo vamos a ver que el Señor ya había, pensando en lo que acabo de decir, había dejado como una instrucción. Ahí en ese tema de Éxodo 20 y 21 se entregó la ley al pueblo de Dios. Y dentro de esas leyes había una ley en el 21, 12, capítulo 21 y versículo 12. Van a ver que habían unas leyes sobre los actos de violencia que tienen que ver con lo que acabo de decir. Es decir, el Señor sabía que iba a haber una dificultad, que seguramente se iban a presentar, y Él dijo, bueno, vamos a dejar unas leyes para esos casos de violencia. Y dice, el que hiriere a alguno, dice en el versículo 12 del capítulo 21, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Entonces, aquí vemos la ley del talión. Ya todos han oído la ley del talión, ¿no? Entonces, si alguien mataba a una persona, la ley era matarla, ¿cierto? Vida por vida, piel por piel, ojo por ojo, diente por diente. Era una ley que en principio a nosotros nos parece cruel. Si le preguntamos a los magistrados de hoy en día, que son homosexuales, consumen drogas, son corruptos y demás cosas, dirán, no, terrible, qué cosa tan mala eso no puede ser. Seguramente dirán eso. Pero en la soberanía de Dios, Dios realmente que protege la vida. La vida es sagrada, como dice allá en el cementerio por la calle 26, la vida es sagrada realmente. Para Dios la vida es sagrada, y es tan sagrada que decreta que el que quite otra vida, una vida, debe pagar con la suya. Es tan sagrada para Él que da ese dictamen. Entonces, en este pasaje vemos que el Señor dio un principio de instrucción legislativo para ese tipo de casos. Y entonces, ya de entrada podemos aprender algunas cosas. Primero, Dios decreta la pena capital. ¿Quién inventó la pena de muerte? Dios. ¿Por qué no tenemos pena de muerte en el país? No lo sé, la hubo al principio de la era republicana, pero se fue quitada. Y hoy en día entonces vemos a los delincuentes pegándole a los policías y los policías corriendo de los delincuentes. Vemos los atracos, los robos a las tiendas, al tipo lo cogen, lo llevan, lo reseñan y el de la policía dice, uy, tiene 26 anotaciones este señor. O sea que él es vecino de aquí, él viene cada rato. Si tuviésemos quizá una pena como esa severa, pues ese señor no tendría 26, tal vez ni la segunda tendría, porque habría que aplicarle la pena capital y tal vez viviríamos en una sociedad mejor. Yo sé que esto no suena como mucho a los oídos de incluso algunos de ustedes seguramente, pero mire lo que está enseñando la palabra. El Señor decreta la pena capital. Dios es justo y Él contempla la presunción de inocencia
dando opción al homicida. Y vamos a ver que ese homicida había que investigar el caso. No era que lo mató y entonces también lo matamos y ya, chao. No, había un proceso, el debido proceso del que habla la justicia aquí, que solamente es debido en palabra porque no se ejecuta realmente como es. No hay un debido proceso. Y claramente la Biblia, con esto que vamos a ver, miremos, sigamos un poquito leyendo 13 y 14, dice: mas el que no pretendía herirlo, voy a volver a leer 12 para que se entienda mejor. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, atención a eso, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, claramente hay una distinción entre asesinar y matar. Ustedes saben que no es lo mismo matar que asesinar. ¿Listo? En el argot judicial se dice, yo estoy investigando, que asesinar es cuando hay de por medio premeditación, alevosía e intención de dolo, puede ser en pecunio u otras cosas, pero que se premeditó matar a esta persona porque había una herencia de por medio, porque le quiere quitar la mujer, el marido, por un perro, yo no sé, hoy día la gente mata por todo, la vida ya no tiene valor realmente. Entonces, hay una distinción en la Biblia entre asesinar y matar. Matar es una cosa y es cuando usted mató a alguien por accidente, y ya vamos a ver ahorita que aquí lo está mencionando. ¿Listo? Así que Dios es juez justo y Él mismo decretó la ley del talión. Luego vino el Señor Jesucristo a enseñarnos del amor y la gracia. Digamos, no como aboliendo esto, sino que la gracia y la misericordia de Dios sobreabundaron en la persona de Jesucristo, para que realmente en amor nosotros pudiéramos solucionar muchos de estos temas. Entonces, cuando ocurría un asesinato accidental, ¿cierto?, en las condiciones en que Dios determinaba que era accidental, Dios no puede ser engañado, hermanos, ¿cierto?, había una expiación o una oportunidad de salvamento para ese homicida, una forma de salvación del vengador de la sangre, porque el Señor dice: yo te señalaré lugar, dice en el 13, yo te señalaré lugar al cual ha de huir. O sea, una situación que merece huir, por supuesto, porque está complicada la situación, pero hay rescate, y el Señor así lo determinó. De manera que cuando este pueblo de Israel iba por el desierto y antes de que entrara a la tierra prometida, ¿cierto?, cuando el pueblo de Dios llegaba a algún lugar y acampaba, pasaba algo muy bonito, hermanos. Kevin, pasaba algo, y es que el tabernáculo, mire, hermano, encontré esta imagen para amplificar esto que voy a decir. El tabernáculo se ubicaba en el centro y todo el campamento estaba alrededor de manera equitativa y equidistante, de manera que cuando había un pleito de este tipo, la persona corría y entraba y se metía al tabernáculo, y ese era un refugio. ¿Listo? Y la persona se agarraba de los cuernos del altar para que no lo fueran a matar. ¿Por qué? Porque fue accidental. Entonces, el campamento se ubicaba así de manera intencional, él en el centro y todos alrededor. ¿Por qué? Porque esto iba a ser preámbulo de lo que iba a pasar más adelante. Entonces, cualquiera que pasaba algo tenía, digamos, el mismo chance en términos de distancia y tiempo de llegar al tabernáculo. ¿Ok? Así que, por decir algo, si este es el tabernáculo acá en el centro, los de aquí y los de allí tienen el mismo tiempo y distancia para llegar al tabernáculo, digamos, para todos. Dios es preciso incluso en esos detalles, hermanos. No sé si recuerdan el pasaje allá en Primera de Reyes, en el capítulo 1, cuando Salomón fue proclamado rey. ¿Recuerdan ese pasaje? Voy a recordarlo rápidamente. Cuando David iba a morir, estaba previo a morir, y Salomón ya se sabía que iba a ser el rey. Él tenía un hermano que era mayor y se llamaba Adonías, ¿lo recuerdan? Bueno, este joven Adonías quiso usurpar el trono. Él dijo: no, ¿por qué mi hermano? Si yo soy mayor, y la Biblia habla de la primogenitura, yo merezco el reino. Entonces él se proclamó rey, y ayudado por un señor que se llamaba Joab y otro que se llamaba Abiatar, que era el sacerdote. Junto con ellos tomaron 50 hombres, y con esos 50 hombres, dice la Biblia, que corrían delante de él, quiere decir que le hacían caso. Dijeron: bueno, sí, vamos a hacerlo rey.
Y como en todos los temas de la política y las cosas, los que acompañan a un candidato dicen, yo me voy con este, si gana, voy a la fija. Si pierde, bueno, no me toca nada, pero me la juego con él. Algo así, ¿listo? Entonces, este señor dijo, yo reinaré en lugar de mis hermanos. Y él hizo un pequeño festín, invitó a estas personas y se fueron y hicieron un banquete ahí, estaban en esa situación. Le dijeron al rey David, mire, dijo su esposa, no que Salomón iba a ser el rey, mira, ya está Adonías diciendo que él es el rey. Entonces él rápidamente organizó con el sacerdote y todo el pueblo fueron al nombramiento de Salomón como rey, ¿cierto? Y cuando le llegó la noticia a Adonías y a los que estaban con él ahí en esta guachafita que estaban armando, pues todos dijeron, no, Salomón es el rey, ya fue ordenado, ya le pusieron la corona. Entonces todos volaron como cucarachas cuando se prende la luz en la cocina que está oscura y corren todas, usted enciende y salen a volar todas. Y entonces, ¿qué hizo Adonías? Él corrió y se fue al altar y se agarró de los cuernos, porque sabía que allí no lo podía matar. Porque la sentencia era esa, o sea, era mi hermano y todo, lo quiero mucho y todo, pero lo mataban. Entonces él corrió y se fue y se asió del tabernáculo, se metió al tabernáculo para que no lo matara. Y bueno, ya después pasaron otras situaciones, finalmente lo mataron, pero digamos que en principio él tuvo ese chance, que es lo que yo quería ejemplificar con esto. ¿Listo? Entonces, debido a que ya están en un territorio muy grande, ¿cierto? Dios tenía que diseñar una estrategia distinta a la que usaba en el pasado cuando andaban por el desierto. Ya no podía ser así porque el territorio era muy grande, había gente en el sur y había gente en el norte, en un territorio demasiado grande. Entonces, el Señor dice, bueno, vamos a hacer una estrategia distinta para que esto de que haya rescate y refugio para el que comete un homicidio accidental también siga manteniendo el chance, ¿cierto? Inclusive, ahora vamos a ver con la distribución en el mapa que sigue siendo una cosa increíblemente equidistante, pues para que todos tengan el mismo chance con el ejemplo que daba aquí del tabernáculo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 19, mis hermanos. Un momentito, por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 19, porque en ese capítulo 19 usted va a encontrar un título que se llama Las ciudades de refugio y tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Entonces, cuando usted llegue ahí a Deuteronomio 19, en el versículo 1 dice, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades, dice ahí, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra, en medio, así como estaba el tabernáculo, es decir, en todo el centro, que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Y ahí en el versículo, bueno, leamos el 3 y el 4 porque es pertinente. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Ahí está la estrategia que yo les estaba hablando, que cambió. Antes era en el desierto, ahora ya es en el territorio, en la nación como tal, pero la estrategia es la misma, o más bien la intención de salvamento es la misma. ¿Listo? Y en el 4 dice, y este es el caso del homicida que huirá allí. O sea, eso no es para que huya cualquiera. Entonces, tiro fijo, mató un montón de gente y tranquilo, corra para la ciudad de refugio y no pasa nada. Él dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. ¿Pasa eso? Sí, pasa. El Señor está echando reversa en un camión, en una camioneta, y hay alguien ahí dormido en una bicicleta o en una moto y lo estripa, pero él no lo vio, él no tenía intención, fue algo casual, algo que sucedió. ¿Listo? Es lo mismo, esto que está en Deuteronomio 19 es lo mismo que detalla el libro de Josué en el capítulo 20, ¿lo ven? Pero él ya detalla, va un poquito más a la minucia y da un ejemplo práctico, ¿listo? Ahí en el 1 al 3. Y dice, ¿cuál es el caso del homicida que puede estar allí? Entonces, vemos que vamos a ver que el Señor designó 3 ciudades de refugio que se pueden decir legal y 3 ciudades de refugio espiritual.
digamos para que se entienda. En total son 6 ciudades, pero están repartidas de esta manera. Entonces vamos a ver primero las ciudades de refugio espiritual. Kevin. Hay unas ciudades que se llaman de refugio espiritual y esas son las ciudades de los levitas. Y traje estos mapas porque es importante y además interesante ver. Ahí están las ciudades, son 48 en total, ¿cierto? 13 en Hebrón, 13 en Golán, 10 en Siquem, 12 en Becer y Ramot de Galaad, y eso nos da un total de 48 ciudades, y esas son las ciudades de los levitas. ¿Qué pasaba con los levitas? Ya vimos que los levitas no tuvieron territorio, a ellos no les fue dado, porque ellos tenían un encargo sacerdotal y espiritual para el pueblo, ellos tenían otra condición. Entonces, miren qué interesante y cómo el Señor piensa en cada detalle. Ellos dicen, bueno, a ustedes no les vamos a dar territorio, pero ustedes van a estar en las ciudades. Realmente es que no pude conseguir un mejor mapa, pero cuando miren esos punticos, están distribuidos, cada puntico de estos negros que está acá, es una de las ciudades, estos punticos. Son 48 ciudades que están repartidas por toda la nación, y ahí iban a estar los levitas. ¿Con qué fin? Con que la palabra estuviera en toda la nación, estuviera disponible para todos. Esas 48 ciudades iban a ser lugares de enseñanza de la palabra, de teología, de consejería bíblica, de predicación, de adoración. Los levitas eran los maestros, los consejeros, los predicadores de la nación en esta nueva tierra. Es decir, ellos iban a estar dispersos y a ellos se les dio solamente, digamos como dije, un ejido, una parcelita chiquita dentro de la ciudad, para que todo el mundo pudiera ir donde ellos, y la palabra, que era lo más importante, que la palabra de Dios prevaleciera, estuviera disponible. Entonces, cuando estudiosos teólogos, yo no lo hice porque no soy un teólogo y no tengo todo ese tiempo, pero realmente encontraron que nadie estaba más allá de 15 kilómetros de distancia de una ciudad al punto de donde estaba, mejor dicho, del acceso a un levita. No había más de 15 kilómetros. Así que una persona que se le presentaba una situación de estas, tenía como máximo 15 kilómetros para llegar a esa ciudad de refugio. ¿Listo? Ese es como los que encontraron, los que se dieron a la tarea de medir las distancias que hay en kilómetros de una ciudad a otra. Esas eran las ciudades de refugio espiritual. Y es decir, se entiende, en esas 48 estaban incluidas también las que eran ciudades de refugio como tal señaladas. ¿Listo? También estaban ahí incluidas en esa contabilidad. Entonces, como ya lo dije, significaba que un hombre capacitado en la enseñanza de la palabra, en la consejería y en la meditación, estaba a disposición de cada israelita casi en cualquier lugar donde estuviera dentro de Israel. ¿Amén? ¿Se está entendiendo el tema? Vamos a ver que las ciudades de refugio era una parte de la estrategia gubernamental súper importante. De alguna manera los primeros religiosos que llegaron al país se fundaba un pueblo y lo primero que se hacía era una iglesia en el centro y una plaza. Entonces va a los pueblos y en todos los pueblos hay una iglesia en el centro de la plaza o del parque, y ahí hay una iglesia. Y a partir de ahí crecía el pueblo. Digamos que guardando, porque la organización urbanística del mundo posterior se hizo con base en ese principio bíblico. ¿Listo? Estas ciudades sin duda que eran súper importantes para la gente, ¿cierto? ¿Y saben por qué, hermanos? Miremos un momentico ahí otra vez en Josué, mis hermanos. En Josué 21, donde estábamos ahorita, el capítulo que sigue, vamos a leer 2 y 3. ¿Por qué? Porque dice: y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés. Entonces le dicen: miren, recuerden que nosotros queremos ciudades, pero no es que se las estemos pidiendo a ustedes, sino que ya el Señor dijo que había que darlas. Lo que pasa es que ha pasado un tiempo y parece que se olvidan las cosas. Pero no se había olvidado, ahí estaba la instrucción, solamente había que ponerla en acción. Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos
para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia, es decir, listo, a mí me dieron 10 hectáreas, yo le voy a dar 1 hectárea aquí a mi hermano levita. ¿Listo? Conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Entonces, la indicación, a pesar de que ya había pasado un buen tiempo, era de no olvidar esa instrucción de Moisés y darla. Pero cuando los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes y los levitas, ¿cierto?, que ahora eran maestros y consejeros, vinieron a pedir las ciudades, pues les fueron dadas esas 48 ciudades. Así, y vemos que la gente dio generosamente. Esto de dar el pueblo a los que predicaban la palabra era algo sorprendente, hermanos. Era algo pues que lo llena a uno de asombro, porque ahí se ve que esta gente dio generosamente de su tierra. Si todos lo recibieron de Dios, daban a Dios con alegría. Hoy en día la gente no da porque dice, no, pero yo cómo voy a dar si es que yo apenas gano el mínimo. Pero pues usted debería dar de lo que da del mínimo. Si usted gana el mínimo, pues usted da del mínimo, no puede dar más. Es decir, en la medida en que recibimos bendición de Dios, damos para la gloria de Dios. Es decir, Dios no te pide más allá de las posibilidades. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esto fue de gran beneficio para ellos. Miren que ellos daban pensando que iban a beneficiar a esa gente, pero realmente ellos eran los que se estaban beneficiando. Por eso la palabra dice que más bienaventurados dar que recibir. Porque estas personas les iban a nutrir a ellos alimento espiritual, que en últimas es lo más valioso, lo más importante. Y también pues permitía que todos tuvieran acceso a ellos en casos de situaciones de consejería, de enseñanza. Era realmente un refugio espiritual para ellos. Entonces, miren lo bonito. Hermanos, y cuando uno se ponía a pensar, yo me ponía preparando eso, a pensar en el tema de la generosidad, qué gran enseñanza para la iglesia, hermanos. La iglesia nuestra, por ejemplo, hablando de gracia en abundancia, deberíamos, y yo me incluyo ahí, analizar y pensar, no cuánto es lo mínimo que yo puedo dar, sino cuánto es lo que yo debería realmente dar, sin restricción, sino con generosidad. ¿Ha pensado usted, por ejemplo, en el beneficio de nuestro hermano pastor? ¿Ha pensado que él tiene gastos, tiene familia, tiene situaciones, que él es en cierto modo ese refugio espiritual? Él está disponible para los hermanos que lo llaman a medianoche en un festivo, yo qué sé. Él es el refugio espiritual nuestro, hermanos. ¿Cómo es usted en el tema de dar con su pastor, hermano, con nuestro pastor? Y estoy hablando de mi hermano Héctor López, que está aquí con nosotros. Él trabaja 24/7 para la iglesia. Él no tiene un contrato donde dice de 8 a 5 y me llaman, después no me llamen porque yo estoy en otro cuento. Él está disponible. Hermano, yo no he tenido muchos pastores, pero la verdad yo no he visto uno como nuestro hermano Héctor que esté tan dispuesto y tan entregado al servicio de la palabra, con pasión por la obra, realmente. Entonces, yo les dejo esa reflexión, hermanos, porque el ministerio trae sufrimiento, trae agotamiento, trae sacrificio. El pastor sabe de lo que yo estoy hablando. Así que yo les animo, hermanos, aquí un pequeño paréntesis, para que piensen en él y cuando dé con generosidad, porque parte de lo que damos aquí claramente es para que la palabra corra y sea glorificada. Pero la palabra dice que no pongan bozal al buey que trilla, sino que el salario, el obrero es digno de su salario y el que trabaja de la obra debe vivir de la obra. Ese paréntesis iba a ser ahí porque me pareció muy bonito eso, pensando en este tema de los levitas y cómo el pueblo dio tan generosamente. Entonces, hermano, lo invito a que sea generosa, generosa y honre a los que toman tiempo de su vida para entregársela a usted como un refugio espiritual. Trátelo como le gustaría que lo trataran a usted. Eso dice el segundo mandamiento. Ahora veamos las ciudades de refugio legal, hermanos, que es la parte, ya nos estamos entrando en la parte importante o más interesante. Y veamos ahí en 20:2-3, en el versículo 20:2-3, repasando otra vez, dice: habla a los hijos de Israel y diles, señalado las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida, que mataré a alguno
por accidente. Y sabemos, por lo que dice la palabra, mis hermanos, que eran 6 ciudades que fueron designadas como ciudades de refugio. Y miren, hermanos, que habían 3 al lado del Jordán y 3 al otro lado del Jordán. ¿Intencional? Sí. A propósito, sí. Dios lo pensó de esa manera. Hay 3. Y miren las distancias que hay una entre cada otra. Está tremendamente bien distribuido. Porque aquí si usted quita el lago y debería estar como esa ciudad. Pero mírenlas como están ubicadas esas ciudades de refugio. Y claramente pues están ubicadas ahí porque la concentración de las ciudades que habían en su entorno daba para que estuviera de esa manera. Es increíble la forma como el Señor piensa en cada detalle. Entonces, y ya lo vimos ahí en el Deuteronomio 19, una explicación un poco detallada de esa ciudad. Dice, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra. Entonces, miren, habían 3 a este lado y 3 a este otro, ¿cierto? Que Dios te da para que poseas. Y un detalle importante, hermanos, arreglarás los caminos. Dice, fundamos una ciudad, pero allá toca llegar en avión. Allá no hay nada más. No, hermanos. Miren la instrucción tan impresionante, los detalles. Recuerden que yo dije al comienzo, el Señor tiene cuidado de cada detalle de nuestra salvación. No se le escapa nada, hermanos. Entonces dice, arreglarás los caminos, y claramente es para que el homicida, el que cometió eso, pues vaya y haya un camino disponible para que llegue, y llegue rápido. O sea, usted mató a alguien y viene un montón persiguiéndolo, y usted dice, no, pues les voy a dar chanceo como corro más que ellos. Esperamos aquí. No, el hombre iba, pero rápidamente a llegar a esa ciudad de refugio, y tenía que encontrar el camino dispuesto para eso. Arreglarás los caminos y vivirás en 3 partes la tierra de Jehová, la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y ya dije que son 6, 3 y 3, ahí están. Vamos a la otra lámina, Kevin, por favor. Y miren que había en la anterior. Falta otra. ¿No? ¿Ya no hay más? Ok. Entonces, dice el Señor en versículos 4 al 6 un detalle, y ya vamos a ver el tema del homicida. Dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo a cortar leña. Y él da aquí un ejemplo de lo que podía ser un trabajo accidental. Entonces, si fueron 2 personas al monte a cortar leña para el invierno seguramente, o para cocinar, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro de su cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Estaban los 2 señores, se fueron a cortar leña, y ese cabo, esa hacha estaba malo en la encabada, y cuando él levantó el hierro para dar el golpe, se soltó y se fue y le pegó en la cabeza y lo mató. ¿Tuvo intención? No. ¿Lo premeditó? Fue algo casual, ¿verdad? Entonces el Señor está contemplando un caso como ese y dice, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Es decir, como dije, son cosas que pasan. Pero imagínense eso en una sociedad como la que vivimos hoy, que está tan envalentonada, que está tan airada, que está tan agresiva, ¿cierto? Por un choque simple, por ejemplo, de un carro, que al fin y al cabo son latas de un carro, la gente se mata. Vean esos videos en internet, cosa tan impresionante, la gente matándose por un pedazo de lata de un carro. ¿Que da rabia? Sí, porque a mí me ha pasado, pero no como para matar a una persona. Entonces, ¿qué pasaba en esos casos? Que la familia se reunía y decían, mire, Pepe se fue a cortar leña y don Pablo lo mató con el hacha.
pero no contaba los detalles, solamente decía que lo mató. Entonces dicen, bueno, vamos a nombrar a alguno para que vaya y lo mate. Eso era así, eso no era que, ay, ¿qué vamos a hacer? Y, ay, ¿a quién llamo? No, ¿quién lo va a ir a matar? No, yo, listo. Entonces vaya y lo encuentra y lo mata porque pues, nos mató a Pepe. ¿Listo? Entonces, hoy en día incluso hay sociedades árabes que hacen eso. Las familias siguen con ese tema y nombran una persona que vaya y vengue casos de violación, homicidio, todo, incluso los temas accidentales. Entonces, el propósito de esa pequeña reunión que hacía esa familia no era pensar, oiga, pero venga, miremos si fue accidental o no, ¿qué pasaría? Averigüemos. No, o sea, ¿qué tal que cortó el árbol y se fue y ¡tum! Lo mató, pues él no se dio cuenta que estaba allá. No, sino que simplemente era para determinar quién iba a matar al otro. No más, punto. Para eso era la reunión. Entonces, ellos no tenían esa potestad, porque ya ahí lo vimos que esta persona va y le presenta el caso a los ancianos, y los ancianos son los que deciden qué es lo que se va a hacer. ¿Listo? Esa persona tenía que llegar rápidamente a una ciudad de refugio antes de que lo alcanzara ese vengador, porque era legítimo que lo alcanzara y lo matara. Según la ley era legítimo. Ya de dirimir el tema en tribunales era otra situación diferente, pero eso podía pasar. Entonces, aquí vemos que esta persona que mató sin intención a otro tenía un chance, tenía una esperanza, tenía una oportunidad de salvarse. Entonces, si esa persona huía y lograba llegar a una ciudad de refugio, cualquiera de estas, no sabemos dónde pasó la situación, pero pues ellos sí lo sabían y decían, corra a tal ciudad, vaya, corra rápidamente. O sea, listo, yo voy a ir y empaco algo. No, corra, o sea, corra, porque esta gente viene y lo va a matar. ¿Listo? Entonces, esa persona tenía una esperanza, tenía que llegar a la ciudad de refugio antes de que lo alcanzara el vengador, y si lo alcanzaba, incluso en las puertas, ya no lo podía tocar, o entraba mucho menos. Entonces, imagínense esta persona que acaba de pasar esa situación angustiosa y arranca a correr y llega ya sin aliento, pero cuente qué pasó, y él, pero cuente qué pasó. No, o sea, rápidamente lo que tenía que era acogerse rápidamente, porque vamos a ver que esto tiene una enseñanza espiritual increíble. Esa persona ya jadeante, sin aliento, le presenta su caso a los ancianos de la ciudad, y los ancianos eran los que llevaban en este caso el juicio, o digamos, estudiaban el asunto a ver qué era lo que había pasado. ¿Y qué pasaba? Bueno, si el asesino era inocente o era hallado inocente, se le permitía vivir en esa ciudad de manera permanente y segura. Y si era hallado culpable, si se determinó que no fue tan accidental, ellos mismos lo cogían y lo entregaban al vengador, y él lo mataba. Pero había un debido proceso. ¿Listo? Que es lo que quería como resaltar. Hermanos, ya en este punto podemos empezar a ver la aplicación para nuestra vida espiritual, porque es increíble ver cómo las similitudes que existen entre las ciudades de refugio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque ayer cantábamos el himno, ¿no? Tengo un refugio en tempestad. Cuando aflicciones, ¿qué? Vienen. Tengo un refugio en tempestad. Hermanos, hay una similitud increíble entre las ciudades de refugio, o el propósito más bien con el que Dios diseñó esto, y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay diferencias. Y yo voy a tomarme el tiempo de ver algunas de las que encontré, porque estos hallazgos, hablando ya específicamente de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero también como nuestro refugio seguro, valen la pena considerarlas. Y la primera que vemos es que las ciudades de refugio fueron diseñadas por Dios mismo. O sea, estaba en la mente de Dios, como estaba en la mente de Dios salvarnos, sabiendo que íbamos a pecar en contra de Él. Él determinó un Salvador para nuestras vidas. El Señor Jesucristo fue enviado, pero estaba en la mente del Padre desde antes de la eternidad. Esas ciudades no fueron diseñadas por el pueblo de Israel porque eran muy pilos
y sabían mucho de legislación y de organización ciudadana y esas cosas. No, eso fue diseñado por Dios, no fueron determinados por ellos. Y de la manera que Dios designó una ciudad de refugio, que era un lugar seguro para una persona que era perseguida por el vengador, Él escogió a su hijo amado, al Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, y designó que Él muriera para ser el refugio de toda la humanidad pecadora. Para todos los que huyan hacia Él, encuentran refugio. ¿Está huyendo, hermano, usted hacia Cristo? Él es el refugio fiel, Él es el refugio seguro. Miren, otra cosa interesante, hermanos. Las ciudades de refugio proveían protección del vengador. Es decir, si esa persona estaba en ese lugar de refugio, el vengador no podía hacer nada en contra de él. Si hacía algo en contra de él, corría el riesgo de que también lo mataran. Entonces, por eso no lo hacían. Entonces, imagínense usted, hermanos, a esta persona de esa época, corriendo por su vida, ¿cierto? Esa persona estaría mirando cada rato para atrás, me imagino yo, si sabe que la otra persona es más fuerte, tal vez más grande, corre más rápido, él estaría corriendo y mirando todo el tiempo para atrás, todo el tiempo pendiente, y corra, a ver si ese vengador lo estaba siguiendo. Él ni siquiera, me imagino yo, se tomaría tiempo para dormir o para descansar, así fuera un trayecto de 15 kilómetros, eso no es fácil recorrer 15 kilómetros. Él no iba a pensar, no, yo voy a descansar un rato, yo voy a tomar agüita, no, o sea, rápidamente estaba huyendo, no tenía paz, él quería rápidamente llegar a esa ciudad de refugio. Hermanos, toda persona que corre hacia el Señor Jesucristo está corriendo literalmente por su vida, por la salvación de su alma. El pecado nos asedia, el mundo está orquestado y maquinado de talmente para que usted tropiece y caiga, hermano. Si no caemos es por la gracia de Dios, porque todo está diseñado para eso, hermano. Realmente el mundo está en contra de nosotros los creyentes. Todo está articulado de esa manera, hermanos. Entonces, una persona que corre hacia el Señor Jesucristo es como esa persona que corría en el pasado huyendo de ese vengador. Esa persona ha dejado cualquier ilusión de seguridad distinta a la que encuentra en esa ciudad de refugio. No hay otra. Y esa persona que corre hacia Cristo debe reconocer que está siendo perseguida por su pecado. El pecado nos persigue, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Nosotros cometemos pecados y el Señor perdona, pero quedan esas consecuencias. Y muchos vuelven a ser alcanzados por esas consecuencias y recaen. Por eso tenemos que correr hacia Él mirando hacia atrás, pero con la mira puesta en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Hermanos, reconozca que usted está siendo perseguido por la paga de ese pecado que cometió. Ese vengador es justo porque usted está recibiendo la retribución por lo que hizo. Pero si usted corre a la ciudad de refugio, que es la persona del Señor Jesucristo, va a recibir misericordia, perdón, pero también amparo. Va a recibir amparo, eso es muy bonito, hermanos. Una tercera cosa importante, era una obligación y un deber de los judíos guiar e indicar claramente a dónde se encontraba la ciudad de refugio. Piensen que esta persona le pasó esa situación y corría y llegaba a una parte donde él no conocía mucho. ¿Qué debían hacer los judíos de ese territorio? Decirle, no, mire, es por acá, es por allá. Llega a la esquina y voltea a la derecha. No hacerlo cometer error, sino ayudarle para que llegara rápido al lugar de refugio. Entonces, el deber del judío era, sin importar dónde se encontrara, guiar a esa persona a la ciudad de refugio. Y ahí lo que vimos en Deuteronomio 19, dice que los israelitas debían construir caminos. ¿Recuerdan que lo vimos? Construir caminos y mantenerlos bien organizados, esos caminos, bien dispuestos, que conducían a las ciudades de refugio. Eso no se aplicaba a las demás ciudades. Es decir, de esas 48 ciudades que habían, no a todas se le arreglaban los caminos, como a esa sí.
Era ley y mandato. A esas sí se les debía estar pendiente de los caminos para llegar allá. ¿Por qué? Bueno, porque eso facilitaba, como ya lo dije, la huida de las personas que estaban en esa situación a ese lugar de refugio. Miren, encontré en libros de historia o fuera de la Biblia que los israelitas inclusive tenían que construir puentes y allanar caminos que eran bastante llenos de piedras y de monte para que la persona encontrara un camino para llegar allá. Eso lo leí. Para que esos perseguidos pudieran tomar el camino más corto y no el más largo para llegar a esa ciudad de refugio. Imagínense hasta esos detalles tan increíbles. También aprendí que en cada cruce de caminos, porque podía darse un cruce de caminos en ese lugar hacia allá, debían incluso colocar unos carteles como los que vemos hoy, que hay flechas que señalan es hacia allá o es hacia allá. Hasta esos detalles, colocar señales. Y nosotros, hermanos, los creyentes, ya llevándolo al plano espiritual, debemos con nuestras señales y nuestros anuncios y el decirle a la gente, indicarle cuál es el camino hacia ese refugio fiel. Ayer hablábamos en el grupo de hombres del trabajo que hacíamos cada uno y la oportunidad que tenemos. Es eso, hermanos, es señalarle a esa persona el refugio, el camino seguro. Otra cosa importante, una cuarta cosa, las puertas de las ciudades de refugio nunca se debían cerrar, hermanos. Ustedes saben, y esto es increíble, me encantó esto, hermano, porque en aquella época las ciudades eran encerradas en un muro y tenían una puerta, pero por la noche la puerta era cerrada, nadie entraba y salía, sino hasta la mañana siguiente, pero las ciudades de refugio tenían que mantener las puertas abiertas, porque esta persona de pronto llegaba a medianoche, y iba a decir, oiga, ¿quién tiene las llaves de la...? Ábrale a ese señor allá que está que toca, que golpea. Y llegó el vengador y lo mató ahí en la puerta. No, increíble, hermano, esas ciudades tenían la puerta abierta todo el tiempo. Eso suena extraño porque en esa época era necesario mantener esas ciudades cerradas, pues porque habían guerras y conflictos. Y además por los ladrones y otras cosas las protegían. Pero en esas ciudades mantenían las puertas abiertas para siempre. ¿Nuestro Señor Jesucristo duerme? Mañana te salvo, hoy no, es que hoy es domingo. Mañana charlamos. Hoy es día de salvación, hermanos. Venga a Jesús hoy, a la ciudad de refugio. Así que el Señor está disponible todo el tiempo, hermanos. Y segundo, hermanos, la gente que vivía en esas ciudades de refugio vivían asumiendo el riesgo de vivir ahí, hermanos. Miren qué interesante. Claro, porque como esas ciudades mantenían las puertas abiertas y no cerradas como las otras, el vivir ahí implicaba un riesgo. Y es que pudieran llegar a un ataque o se metieran ladrones o eso. ¿Y los creyentes tenemos que correr algún riesgo? O como dicen los televangelistas, recibe a Cristo y se acabaron tus problemas. Paz, seguridad y prosperidad. Casa, carro y beca. No, hermanos, ya hemos visto que eso no es. El Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario de la manera tan cruenta para que nosotros tengamos casa, carro y beca y ñapa. No, eso no es así, hermanos. Hay que correr el riesgo. La vida cristiana implica sacrificio, esfuerzo. Ayer lo vimos. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Y una otra cosa importante, las ciudades de refugio permitían, o más bien siempre se ubicaron en lugares elevados. Esto es increíble, hermanos, siempre en lugares elevados. ¿Y saben por qué, hermanos? Para que pudieran verse con facilidad. Ustedes ven, y todas esas ciudades de refugio están en un monte, en el monte Hebrón, en el monte Golán, todos en montes, no en valles. Increíble, hermanos. ¿Saben qué dijo el Señor en Jesucristo a los discípulos en Mateo 5:14? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Increíble, hermano. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, vea, usted tiene que ser como esa ciudad de refugio, que está allá en un alto y todo el mundo la ve. Pero si usted es un cristiano, un creyente a los James Bond, es decir, ultra secreto, nadie sabe que usted es creyente. Es un cristiano James Bond. Agente 007 es
secreto. Nadie sabe que es creyente, pero él es creyente. No, dice el Señor Jesucristo, le dice así: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo me imagino que el Señor tenía eso en mente cuando lo dijo. Sin duda que sí, hermanos. Y es fascinante para nosotros que veamos esa ciudad de refugio en una persona que nos indica dónde está nuestro refugio seguro. O más bien, hacer esa tarea. Hermano, las ciudades de refugio, esto también es increíblemente importante. Estaban disponibles para todos. De pronto uno cuando lee puede pasar por alto esto, pero no es un detalle menor, hermanos. En Deuteronomio 35 dice que las ciudades de refugio no estaban disponibles solamente para los israelitas, sino también para los gentiles. Porque dentro de ese pueblo, como nos explicó el pastor en el peregrinaje, también había gente que había venido de ellos de Egipto. Ellos también encontraban refugio seguro. ¿El Señor hace acepción de personas? ¿El Señor es selectivo? ¿Hay un asterisco ahí en el que venga a mí será salvo? ¿Hay una letra menuda? No. Las ciudades de refugio estaban disponibles para todos. El Señor Jesucristo está disponible para todos. Hermano, no sé cuál haya sido su pecado, no sé cuál haya sido su pecado. Si no ha recibido a Cristo, pensando que porque lo que hizo le impide dar ese paso, yo le animo a que piense que eso no es así. El Señor Jesucristo está disponible para todos. Mire, Hebreos 6:18 dice: los que hemos huido para refugiarnos echando mano de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Dice Hebreos 6:18, hermano, increíble. Los que hemos huido para refugiarnos echando mano de la esperanza que está puesta delante de nosotros, como una luz allá alta. Hermanos, ya para terminar, quiero enfatizar esto, hermanos. Si usted no tiene a Cristo, tiene que entender o comprender hoy, por lo menos con esta predicación, que el vengador lo está persiguiendo, hermano. El vengador lo está persiguiendo para hacer justicia por sus pecados, porque sus pecados y los míos tienen una paga. ¿Por qué pecados murió el Señor Jesucristo? ¿Por solamente los de los judíos? Él murió por mi pecado y por el suyo. Esos pecados hicieron que Él fuera crucificado en una cruz. Si usted no tiene a Cristo, el vengador va a venir y va a hacer justicia. Así que es su única esperanza, no hay otra, hermanos, es que venga a esa ciudad de refugio, que acuda al Señor Jesucristo, que lo busque con afán, porque Él venció la muerte y el pecado. Ese pecado que lo persigue, el Señor ya la venció. Y Él pagó el precio que usted tenía que pagar. Él pagó en su lugar para que usted pueda vivir seguro en Él hasta dentro de 8 días. No, para siempre, hermanos. Una vez y para siempre. Si usted no tiene a Cristo, hermano, va a caer en las manos del vengador. Eso se lo garantizo por lo que dice la palabra. Hermanos, en estas ciudades de refugio, la analogía no funciona bien al 100% solo por un detalle. Y no piensen que estoy loco y que me voy a retractar, hermanos. La analogía no funciona al 100% por una razón, hermanos. Y es que las personas, como vimos en el relato de Josué y de Deuteronomio, las personas que acudían a ese lugar de refugio, en cierto modo ellos no eran culpables. Porque fue un accidente. Fue accidental, pero el pecado que nosotros cometimos, ese sí, nosotros sí somos culpables. Ese que huye a la ciudad de refugio, en cierto modo, no es culpable, en un sentido, pero nosotros sí somos culpables verdaderamente. Ellos tuvieron un infortunio, un accidente, pero nosotros, los que acudimos a Cristo como nuestro refugio, sí que somos culpables. Y sabe que, hermanos, no tenemos justificación. No la hay, según lo que dice la Biblia. Pero Dios nos proveyó un refugio seguro, un refugio cierto,
para ese pecador consumado que éramos usted y yo. O sea, expertos, como veíamos el miércoles en el libro de Salomón. Salomón tuvo 700 esposas, bueno, yo no creo que todas fueran esposas, realmente no lo creo, y 300 concubinas. Pero este hombre se hizo experto en el tema del pecar con el tema del sexo. Pues un hombre que tiene 1000 mujeres, pues es experto en eso, en pecar de esa manera. Ese es un pecador consumado. Es experto en ese pecado. Tiene magister en pecado. Encontré una historia, un cuento interesante para terminar eso y contarles que dice que en Arabia había un hombre muy rico y él tenía un sirviente y un día mandó al sirviente al mercado a que comprara algunos víveres. Y el sirviente fue y compró los víveres y cuando volvía, en una esquina se encontró con un hombre alto, vestido totalmente de negro, que traía una guadaña en la mano. Era negro. Imagínense quién era ese tipo. Muy bien. Ese señor también dijo, claro, esa es la muerte. Así que este hombre salió corriendo a toda velocidad. Y llegó a la casa y le dijo a su amo, necesito que me regale me preste ese caballo que usted tiene, que es súper veloz, porque necesito huir. Y él dijo, claro, vaya, úselo. ¿Listo? Y él dijo, pero ¿por qué? Dice, no, es que me encontré con la muerte y viene por mí y tengo que huir ya. Así que présteme por favor el caballo. Y sí, el Señor le prestó el caballo y él se fue de Bagdad hasta Samara, huyendo en ese caballo. Entonces el amo al otro día decidió ir al mercado a comprar, pues como el sirviente se fue, le tocó a él. Entonces él fue al mercado y hizo la misma diligencia y en la misma esquina se encontró a ese personaje otra vez. Estaba ahí con su guadaña. Y entonces, pero él no le dio miedo ni nada. Él simplemente lo miró y como él sabía que era la muerte, le dijo, oiga, a propósito, ¿usted por qué asustó a mi siervo ayer, a mi criado? ¿Qué pasó? ¿Usted por qué lo asustó? Entonces, él le dijo, pues, ¿sabe qué? A mí el que me asustó fue él a mí. Él fue el que me asustó a mí. Yo no esperaba verlo porque es que yo tengo una cita con él allá en Samara mañana. Hermanos, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Está preparado, hermano? ¿Está seguro? ¿Tiene refugio? Si no está en ese refugio, tiene tiempo de huir hacia él, hermanos, porque el vengador viene a hacer justicia. El Señor Jesucristo bajó del cielo a hacer el ministerio de reconciliación de Dios con el hombre, que fue el que nos entregó a nosotros. ¿Sabe qué? Para que usted y yo fuéramos salvos del pecado y de la ira eterna de Dios, la ira justa. Así que acuda a esa ciudad de refugio. Y si recién nos visita, está nuevo hoy o a través de las redes o acá, yo le animo a que busque un lugar seguro, un lugar de refugio que, como ya lo vio, está solamente en la persona de Jesucristo. Van a venir aflicciones, hermanos, van a venir tempestades, van a venir dolores, pero es mejor que nos encuentre seguros en ese lugar de refugio. Amén. Gracias, mis hermanos. Ese era el mensaje de hoy. Les animo para que sigan reflexionando en ese tema de las ciudades de refugio y encuentren a ese refugio fiel, al Señor Jesucristo, y gócese en él. Gracias, mis hermanos. Equipo
Mis hermanos, los invito a que nos pongamos nuevamente sobre nuestros pies, por favor. Nuevamente para disponer nuestros corazones, bueno, vamos a cantar Josué 1:8, pero quiero leerles de igual forma Romanos 12, 1 al 2 y 11 y 12, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que la palabra del Señor more en nuestros corazones y sea el motor que nos lleve a compartir de su palabra. Cantemos juntos, nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, tú meditarás en él, tú meditarás en él. Amén. De igual forma, con esta canción nos recuerda también lo que dice Deuteronomio 6, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tenemos una gran tarea, los padres, los maestros, los siervos, de poder seguir recordando que debemos amar al Señor. De igual forma, dispongamos nuestro corazón y también nuestras ofrendas para el Señor. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Dios, te agradecemos por tu bondad. Gracias porque eres fiel y justo para con nosotros, Señor, aún. Dad gracias.
gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias, dad gracias de todo corazón, dad gracias a Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por todas las cosas, aún por las dificultades que se nos presentan? De igual forma, meditemos en el Señor, en cómo, como les leía en Romanos, nos habla que la palabra de Dios debe transformar nuestro entendimiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, y día a día necesitamos presentarnos a Él como un sacrificio vivo. Cantemos juntos en esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Todo lo que es verdadero,
amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. Lo que aprendimos y recibimos y oímos y vimos en él, esto hacer, el Dios de paz estará con nosotros. En esto pensar, en esto pensar, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, si hay virtud alguna. Lo que aprendimos y recibimos y oímos y vimos en él, esto hacer,